Sean bienvenidos a Más allá de la adicción. Salud mental, recuperación y bienestar. Hoy es nuestro primer podcast con el señor Sergio Montoliu y vamos a introducirlo como se merece. Hoy no vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de una vida. Durante más de 34 años, Sergio Montoliu vivió atrapado en el consumo, la violencia, la huida constante y la pérdida de sí mismo. Fue una promesa del fútbol, un líder nato, y terminó perdiéndolo casi todo. Cárcel, adicción, delirium tremens y un fondo que parecía no tener final. Pero esta historia no es una historia de caída, es una historia de renacer. Hoy Sergio es terapeuta en un centro de adicciones, creador y fundador del centro Recupera tu Alma en Valencia, y ha aceptado sentarse aquí para contar su historia, sin máscaras, sin épica y sin excusas. Porque a veces escuchar la verdad de otro puede salvarte la vida. Bienvenido, Sergio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Montoliu. Después de estar 34 años en el mundo de las sustancias, he renacido, se podría decir, con un propósito nuevo en mi vida, que es crear un nuevo proyecto. Es ser hoy en día director y terapeuta del centro Recupera tu Alma, en donde intento simplemente ayudar y dar la ayuda que a mí me han ofrecido durante estos últimos años y en donde yo he podido salir del tema de las adicciones. Porque tenéis que entender que después de 34 años de mi vida en este mundo es muy duro poder empezar una nueva vida, volver a tener un nuevo camino. Es muy doloroso porque durante todo este tiempo lo pierdes todo. Pierdes todo en tu vida. Pierdes tu identidad, pierdes tu familia, pierdes todo lo que puedes construir durante muchísimo tiempo. Pero bueno, de todo se sale, todo hay que instalarlo nuevamente en tu vida La batería. y nada más. Vale, Sergio. Vamos a hablar un poco de tu inicio. ¿Cómo era el Sergio de pequeño? ¿Cómo ha sido su infancia? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Qué evento marcaron el consumo? A ver, mi infancia fue muy bonita, ¿vale? Porque sí que es verdad que hoy en día veo a mis padres como mis héroes, la verdad. Porque hoy en día puedo mirar atrás y puedo ver que dos hombres o un hombre y una mujer como mis padres hayan podido soportar a una persona a su lado con esa codependencia y poder estar siempre al lado de él, ¿vale? Me parece totalmente increíble que unas personas hayan podido sobrevivir a eso, ¿vale? Porque es muy duro tener a tu propio hijo pidiéndote ayuda sin saber ellos qué hacer y que estén viendo que se está matando, que se está muriendo y que ellos no tengan recursos con los que poder ayudarte. Porque al fin y al cabo yo vengo de una familia muy humilde, ¿vale? Mi madre, una trabajadora en un hospital que se ha tirado 40 años limpiando, mi padre, un hombre de un taller, trabajadores muy comunes,
y que yo me haya llegado a gastar mi sueldo, el de ellos y todo lo que he podido y más, sin mirar las consecuencias que podían traer y, y todo lo que ha conllevado, para mí hoy en día mis padres que hayan podido soportar todo eso es de ser, unas personas grandiosas, Y grandiosas. cuando me refiero a tu infancia, quiero decir que cómo era el Sergio de niño. ¿Era alegre? ¿Era más... ¿Qué actitud tenía? ¿Cómo colaboraba con los niños? El ¿Cómo era ese Sergio de niño? antes era muy alegre, muy feliz, un chaval súper compañero, muy estudioso. En la escuela era súper compañero de los demás. Ha sido un chaval muy, muy amable con todos. Y, Además, un chaval que ha sido muy compañero de todos, siempre, siempre. Siempre me gusta ser un líder en todas las cosas, ¿vale? y ese liderazgo te ha marcado tu vida. Ese liderazgo me ha marcado. Siempre me ha gustado estar a lo mejor por encima de los demás, ¿vale? Que se me viera un poco por encima de los demás. Y a lo mejor me ha conllevado ser un poquito egocéntrico, ¿vale? En mi perfil. Y ese egocentrismo ha sido una de las emociones que a mí me ha marcado directamente como persona. Y también quería añadir que antes de hacer la entrevista estuvimos hablando sobre diferentes puntos y me dijiste que eras una promesa del fútbol. ¿Qué le pasó a ese niño futbolista? Sí, fui una promesa muy buena del fútbol. Lo que pasa que ese liderazgo y esa promesa del fútbol fue, se fue todo al garete por culpa de cuando empecé a tocar ya la sustancia como chaval, Es como decir, chaval. pasamos de una infancia bonita, ¿Mm? un amor por el fútbol, pero a partir Mucho, mucho amor por el fútbol. de los 13-14 el fútbol se ve afectado por el consumo. ¿Qué Se ve consumías afectado en ya esa época? sí, se ve afectado ya por el consumo y por empezar a tomar decisiones que tiran más las amistades, los amigos, el querer quedar bien con todo el mundo. Todo eso hace que la persona en ti tome unas decisiones que no son las correctas a lo mejor. ¿Cuál fue la edad de inicio de consumo y el motivo? Mi edad de consumo a los 14 años. A los 14 años yo ya empecé, de 13 a 14 años yo ya empecé a tomar pues las primeras sustancias que suelen tomar los chavales, ¿A qué te que son refieres? a los porritos, a algunas pastillitas, sí, porque ya empiezas a salir de fiesta con los chavales. Estás en esa burbuja que es los primeros añitos que tomas esas sustancias para la diversión. Vale, y a la vez lo compaginabas con el fútbol. Sí, lo compaginaba con el fútbol. Entonces, Sí, con mi deporte. es posible que fueses a jugar un sábado y el viernes hubiese sido de consumo, de fiesta, de descontrol. Sí, sí, claro que sí. Incluso el mismo sábado, si jugaba por la tarde también, por la mañana, sí, que probara las sustancias sin ningún problema. Y afectando así el rendimiento. Claro, claro, claro. Sí, sí. A las horas de descanso, a todo, todo. Entonces, tu carrera deportiva, ¿cuándo ¿Mm? se ve finalizada o qué evento la marca? Mi carrera deportiva ya empieza a bajar mucho sobre los 19, 20 años. Ya hay un declive muy grande por culpa de que yo ya estoy consumiendo bastante y ya no, claro, ya no cumplo nada de lo que hay que cumplir, como es cuidarse, los horarios de dormir, las salidas nocturnas. Yo ahí ya llevo un descontrol en mi vida absolutamente descontrolado. Y además yo es que en esa edad ya empiezo a tocar mucho la cocaína. Ya empezamos con consumos de cocaína mezclado con alcohol, ¿puede ser? Sí, sí, con alcohol, claro. Vale. Mm. Y a nivel académicamente, ¿cuándo dejaste de estudiar o cómo A se nivel quedó? académico ya empiezo a dejarme los estudios y todo, Entonces en ¿vale? casa hay una hostilidad, ¿no? Hacia ti, hay un comportamiento... Ahí empezó a comportarme de una manera totalmente diferente, porque yo también, de pequeño también había practicado artes marciales, Sí,
¿vale? Había compaginado un poco con el fútbol las artes marciales, y empiezas a salir en mí un Sergio totalmente diferente, ¿vale? Por culpa de las sustancias. Empiezo a aislarme un poco de lo que es el salir con gente, con todo tipo de gente. Entonces me cojo a un núcleo muy Sí. pequeño de gente, ¿vale? Que son como yo, consumidores como yo, eh, y gente pues que sale mucho de fiesta como yo, y un pequeño grupo que somos muy amigos, claro, pero nos aferramos mucho a la fiesta y al consumo de drogas. También hay que añadir tu situación, que eres de Valencia y viviste la última ruta del bacalao. También un poco, claro. Yo toqué un poco los últimos años de la Ruta del Bacalao y, claro, con esa edad de 18 a los 20 o 20 y algo años, yo toco un poco el final de la Ruta del Bacalao y me veo, claro, saliendo un viernes por la noche y volviendo un lunes por la mañana a mi casa, ¿vale? Durante todo el fin de semana consumiendo sustancias sin parar para poder salir a todos los lados. ¿Y esto cómo lo vive la familia? La familia, imagínate, claro, ahí acabo ya por dejarme estudios, solo apareciendo a trabajar cuando toca, faltando ya empezando a faltar al trabajo, engañando, mintiendo, manipulando, y ya empieza una rutina en mi vida un poco ya descontrolada de por sí. La familia lo lleva muy mal, la familia lo lleva muy mal, claro. Ahí ha empezado un descontrol en mi vida bastante austero ya, sí. Y me gustaría volver un momento atrás. Las artes marciales, me comentaste cuando estábamos preparando la entrevista Mm. que tú usabas las artes marciales como arma después en la calle y también como una forma de canalizar toda la frustración que tenías, ya sea deportiva, ya sea Sí. familiar. Entonces, las artes marciales en sí potenciaron tu violencia. Sí, vamos a ver, yo de ser una gran promesa deportiva del fútbol, vale, y de que llegara a estar de que el Valencia Club de Fútbol viniera a por mí y llegara a Barcelona, a la Masía, ¿vale? Yo estuve internado en el centro, en la residencia de Barcelona, de la Masía, ¿Sí? jugando, de ser esa gran promesa del fútbol, pasé a, con el tema de las artes marciales, a ser un chaval estupendo y compañerismo, a ser un chaval, por el uso de las sustancias, súper violento, con una ira tremenda y con el consumo de las sustancias a buscar pelea a toda hora, ¿vale? En la calle. Necesitaba enfrentamiento con todo el mundo, ¿vale? Era día tras día yo ya necesitaba enfrentamiento, ¿vale? Porque era algo que ya me estaban haciendo a mí, el enfrentarme a alguien para poder consumir, Entonces, ¿vale? tienes una Que conducta de me saliera consumo, esa violencia y esa ira en mí para poder ir a consumir. entonces el consumo y la violencia se juntaban, era Se juntaron recíproco. mucho en esa época. Y esto es la adolescencia. Y ahora cuando pasamos de la adolescencia, digamos, a los 20, 23, ¿qué pasa? ¿Cómo avanza? Uy, ahí avanza un consumo exagerado de la sustancia y ya empiezo a tomar muchísimo alcohol, muchísima cocaína ¿Sí? y ya puede ser que ya empiece con unas dosis altas durante muchísimos años. Durante muchísimos años. Pero el Sí. consumo de cocaína era esporádico, era semanal. Empiezo fines de semana, algún día entre semana y después se vuelve ya a diario, diario. Se vuelve a diario. Y además no era cocaína solo, sino que me comentaste que mezclabas con alcohol. Sí, sí, claro. Mezclaba con alcohol porque yo necesitaba equiparar la sustancia, ¿vale? Para no aislarme del mundo, ¿Sí? yo necesitaba tomar la cocaína, pero al mismo tiempo el alcohol
porque esta es la reacción opuesta de que puedes ir en el mismo camino Vale. con las dos sustancias. Entonces, si nos ubicamos en el tiempo, este equilibrio entre consumo de alcohol y cocaína, ¿cuánto tiempo se alarga? Uf, 10, 15, 20 años, 10, 15, 20 años sin parar, y claro. con unos gastos mensuales de consumo, ¿cuánto podría ser? Uf, tremendos, tremendos. Tremendos significa de muchísimo dinero, de muchísimo dinero. De mi sueldo, el- todo lo que podía y más. Mi sueldo, el de mis padres, todo, 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 prácticamente todo. Y si era necesario vender cualquier cosa, se vendía. Cuando te refieres a vender, que es, por ejemplo, vender una lavadora, vender... No, no, pero cosas de... Si, si era necesario vender, yo qué sé, es que tampoco te puedo decir exactamente porque no recuerdo tampoco Bueno, que te buscabas la manera de financiarte. cualquier historia, cualquier historia, Vale. cualquier historia. Entonces, tú me comentaste que tú tenías un pensamiento de noviazgo con el consumo, que pensabas que iba a ser tu pareja de por vida. Claro, vamos a ver. Ya cuando llevas desde los 13 o los 14 años consumiendo sustancias y te ves ya con 30 y algo años, que tú no has dejado de tomar esas sustancias, ya empiezas a ver en tu mundo que la sustancia va a ser tu matrimonio, ¿vale? Que tú vas a pasar el resto de tu vida tomando sustancia ya, Entonces, hasta el día que te mueras. en tu cabeza no había un mundo sin consumo. Claro, es que no lo hay. No es que no es en mi cabeza, en cualquier cabeza de una persona adicta que lleve tantos años consumiendo, ¿vale? No ve el estar si no estoy consumiendo. No puedo vivir sin consumir. ¿Y cómo era un día de Sergio? O yo me levantaba, mi despertador era la persiana del bar, ¿vale? Yo llegaba a un momento, yo los últimos 10 15 años puedo asegurar que mi despertador era la persiana del bar a las 5 de la mañana. Claro, yo a las 5 de la mañana ya me levantaba y me podría tomar mis 6 o 7 o 8 o 9 barrechats. Sí, que es una sustancia un poco fuerte, un poco fuerte. Barrechat, para que alguien no lo conozca, es una bebida Esto típica es de una Valencia mezcla de cazalla y mistela, ¿vale? Esto era de bebida. Claro, yo me vuelvo alcohólico puro y duro. y a la vez también cocaína. Sí, claro, claro, claro. Para llevar el día, para llevar el día. Sí, pero yo me vuelvo alcohólico puro. Sí, esto estamos hablando de entre las 5 y las 7 de la mañana, para ir a trabajar. Sí, y después durante el día me puedo tomar, pues yo qué sé, 5 litros, sí, sí, de cerveza muy bien y más sustancias. Todo el alcohol que se me pusiera delante me lo bebía, sin ningún problema. Entonces, Y la otra sustancia de cocaína exactamente igual. Toda la que se me pusiera delante me la tomaba. Sí, sí. entonces, cuando llegas a este punto, Mm. antes de evolucionar y que tengas más problemas, que Mm. veremos más adelante, me gustaría saber, antes de llegar a ese punto de inflexión, ¿qué es lo que pierdes? ¿Qué consideras lo que tú no estás viviendo en ese momento? Por ejemplo, ¿qué hacen tus compañeros o tus amigos que están evolucionando y tú estás con un consumo elevado hasta los 30 hacia arriba, hasta los 43? Mm. A ver, no es lo que hagan mis compañeros, sino que yo me aparto de todo el mundo prácticamente, me voy aislando de todo el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo un problema muy grave, que es un punto donde llego a tocar la cárcel, Sí, ¿vale? Y esto es lo que a mí me hace recapacitar un poco, no recapacitar, sino que me hace tocar fondo realmente en mi vida, ¿vale? Yo toco fondo, caigo en un pozo, caigo en una depresión enorme, enorme.
y, y llegó a la conclusión de que mi vida no vale nada. Mi vida absolutamente no vale nada. Me queda solo mi hijo, que hoy en día es por lo que he luchado tanto, es por el que me he recuperado, o me estoy recuperando, porque estoy en recuperación, y por el que hoy en día estoy luchando día tras día. ¿Mi familia me ha acompañado durante el proceso? Sí, pero el punto de inflexión en mi vida, el que de verdad me hace un cambio. Un cambio, un renacer, Es como un evento divino, ¿no? Algo que un tocas momento fondo. divino, sí, como si me hubiera tocado un poder superior, es el haber tocado fondo de verdad. El haber dicho en mi vida, a ver, si las sustancias son cárceles, hospitales y la muerte, yo ya he tocado dos, ¿vale? Yo ya he tocado dos. Solo me falta la muerte. Entonces, Sergio, sal de ahí como sea. Entonces, ¿a qué edad Sal entras de a la ahí. cárcel? ¿Eh? ¿A qué edad entras a la cárcel? Con 43 años. Entonces, desde los 20, más o menos 18, 20 hasta los 43, un Sí. consumo elevado, Elevado, no excesivo. excesivo. Yo hago Entonces, yo hago un sí. abuso excesivo de las sustancias, de todas las sustancias. Entonces, me refiero, ¿cómo vive una persona después de todo este consumo y todo esto, el estar en la cárcel y no tener nada que consumir? ¿Cómo tu cuerpo y tu Uf, mente se ven afectadas? es mortal, ¿vale? Porque pasas un mono tremendo. Se llama así, así directamente. El mono que pasas es tremendo, ¿vale? Yo me tiré 20 y pico días en prisión con un mono estratosférico, ¿de acuerdo? Sin probar ninguna sustancia y tu cuerpo no puede. Tu cuerpo está muerto, está muerto. Los huesos te duelen, pasas un síndrome tremendo, Hay, tremendo. hay Te que duele todo el cuerpo. Sergio, hay que recordar, bueno, a la gente que nos está viendo, ¿Mm? que el alcohol, de todas las drogas que hay, es la única que te puede matar por no consumirla. Es decir, cuando estás en síndrome de abstinencia. Entonces tú Sí, sufres un delirium tremens. sí, señor. ¿Podrías describirnos cómo fue el delirium tremens? Uy, caes a plomo, ¿vale? Es que la verdad que no recuerdas nada, ¿vale? Porque caes a plomo y ya te recogen porque, claro, en tu cuerpo no entra ni una gota de alcohol después de estar dándole litros de alcohol, ¿vale? Los temblores son tremendos, los temblores son tremendos en tu cuerpo. Eres incapaz de coger una taza, totalmente, incapaz de coger una taza. Pero bueno, Y dura es 2 semanas, pensarlo. 3. ¿Eh? De 2 a 3 semanas, el síndrome de abstinencia de alcohol dura. Sí, sí, sí. Sí, mínimo, mínimo, sí. Sí, Vale. sí, mínimo. Es que yo trabajé en un centro y tuve bueno, he tenido diferentes casos. En 4 años que he estado trabajando he visto chicos que han sufrido problemas de alcohol ¿Mm? y explicaban que en los sueños eran como sueños lúcidos, tenían pesadillas, tenían delirios, sudores, Mucho aumentaba, sudor, mucho temblor, aumenta la ¿vale? presión cardíaca. Muchísimo. Vale, y en la cárcel, ¿qué se te diagnostica? En la cárcel tengo problemas de insomnio, Sí, ¿vale? Porque les cuesta mucho darme medicación, ¿vale? Para sostener mi tratamiento. Y claro, allí esta temporada lo pasó realmente mal. Lo pasó realmente mal. Pero bueno, gracias a Dios tengo la gran suerte que la verdad que al final no mm, me dan como me dan la libertad enseguida porque la verdad que no pasó
No pasó nada, no hice nada y eso sí, ingreso en un centro. Y ingreso en un centro y gracias a Dios que enseguida me dan la medicación que toca y todo, porque si no, eso lo hubiera pasado terriblemente mal. Me explicaste que en Terrible. la cárcel no te dan medicación porque se usaba como moneda de cambio. Es que allí el problema que hay es, sí, se usa mucho para, muchos reclusos la usan para cambiar cosas, para el tabaco, para el café, ¿vale? La piden, hay gente que pide la medicación, ¿vale? Que les hace falta y la cambian para eso, para poder fumar, para poder tomar café, para muchas cosas. Entonces, Esto es normal, esto es normal. estás un año en la cárcel, ¿llegas a Mm. cumplir el año entero? No, No. no, ¿Cuánto tiempo estás en la cárcel? estoy muy poco tiempo, estoy 3 meses y algo. 3 meses. Y te vas a Sí, un centro de desintoxicación, pero cumples sí, condena dentro del centro. sí, sí, dentro del centro. ¿Vale? ¿Y qué te hace ver el centro? ¿En qué te ayuda? En el centro entro porque el fiscal me dice que en el centro voy a estar muy bien y nada, y que lo único es que lo que yo pretendo de verdad al haber entrado en prisión es recuperarme, es dejar las sustancias, ¿vale? Y el centro me propone, la verdad es que más que el centro, yo confío mucho en mi psicóloga. Mi psicóloga me abre los ojos y me da la confianza plena de que de verdad mi vida puede cambiar. ¿Vale? Porque yo lo único que le pido es eso. Le pido que si de verdad es posible que yo pueda cambiar de vida, que pueda tener otra vida. Y mi psicóloga me dice que si yo hago caso en todo lo que ella me dice, mi vida va a cambiar. Entonces, tú seguiste al pie de la letra todos los pasos del centro. Y yo solamente, lo único que he hecho durante estos años es seguir los pasos que me han mandado en el centro. ¿Vale? A mí me han dicho, Sergio, haz esto y Sergio ha hecho esto. Sergio, no hagas esto y Sergio no ha hecho esto. Hay que decir que tú te rendiste, digamos, tu Yo cuerpo me he se... rendido plenamente, Te rendiste ¿vale? y te dejaste aconsejar totalmente, haciendo caso sin pensar. Sí, pero sin pensar absolutamente. Yo me he rendido, ¿vale? Yo he aceptado totalmente el problema que tengo, que es mi enfermedad, ¿vale? Una vez aceptas tu enfermedad, a partir de ahí lo único que tienes que hacer es rendirte, ¿vale? Y si te rindes totalmente, de esto puedes salir. De esto se sale. Y esto es lo único que hice. Yo me rendí totalmente. Y yo dejé todo, todo, todo. Todo lo que me pidieron. Yo dejé mi casa, dejé mis amistades, dejé mi lugar de mi zona cero, dejé absolutamente todo a un lado. ¿Nos podrías explicar para la gente que no conoce qué es la zona cero? La zona cero es donde la persona está más protegida y donde suele estar consumiendo siempre, ¿vale? Es su zona peligrosa. Se suele decir que es la zona más peligrosa para ti, ¿vale? Donde tú has estado consumiendo, donde te sientes más a gusto, Es ¿vale? decir, para que lo entendamos, si yo soy de Barcelona y me Mm. estoy haciendo un tratamiento, no puedo volver a Barcelona porque consumiré de nuevo. Se puede volver a Barcelona, pero con unas pautas muy bien definidas, ¿Vale? ¿de acuerdo? Se puede volver al tiempo, ¿de acuerdo? Tú al tiempo puedes volver a Barcelona, pero con unas pautas muy bien definidas y sabiendo que no puedes ir a unos lugares en concreto, ¿vale? Pero lo mejor es que no vuelvas a Barcelona. Si vamos Cambiarme, a ser claros, lo mejor es que no vuelvas a Barcelona. por ejemplo, cambiarte de domicilio, ¿no? Claro, cambiarme de domicilio, cambiarme de barrio, cambiarme de ciudad. Esto es lo más aconsejable para todos, ¿vale? Vale. Pero claro, hay gente que no puede y entonces hay que amoldarse a ello. Cuando tú tocas fondo, perdóname, ¿Sí? tú pides ayuda, te desplomas, te dejas ayudar y te muestras. ¿Cómo era el Sergio antes del consumo, durante el consumo y una vez después del consumo? ¿Cómo esos tres Sergios,
cómo han pasado a ser el Sergio de hoy en día. Es decir, cómo has cambiado esas actitudes. Por ejemplo, de ser líder positivo que eras de niño a ser líder negativo, ¿y ahora qué tipo de líder eres? Por poner un ejemplo. Soy un líder compartido ahora, podría decirse, ¿vale? Porque ahora mi liderazgo, ¿vale? Es más compartido que otra cosa. Significa que veo puntos de vista diferentes, ¿vale? Antes no veía esos puntos de vista. Antes solo era el mío. O tenía que ser el mío, ¿vale? Desde el Sergio de niño, Perdón. que era un punto de vista bueno, pero tenía que ser el mío, hasta el Sergio de la adolescencia, que era el mío, pero tenía que ser el mío con todas las consecuencias. El de ahora no, el de ahora es un Sergio con un punto de vista compartido, ¿vale? Tiene que ser, o puede ser este, pero hay otras posibilidades. Vale. Y tú ahora eres jefe de centro. Pero ¿cómo Sí, pasas de ser... soy el director del centro. Eres director de centro, pero ¿cómo pasas de ser una persona que cumple condena dentro de un centro a jefe de centro? ¿Cuáles son los pasos que das? Uy, en mi recuperación han pasado muchos años y sobre todo acompañar a los adictos, ¿vale? He vivido durante este proceso muchos años acompañando a adictos, conociendo muchos perfiles de adictos, ¿vale? Y ayudando a muchos de ellos, Yo paso de entrar en el centro, Sí, empiezo a estar en el centro un tiempo, vivo una temporada muy grande en pisos tutelados, sí. ¿vale? Creo que son 1 año y medio, estoy en los pisos tutelados. Del año y medio así en los pisos paso a ser monitor. Empiezo a trabajar en el centro, en el mismo centro de monitor. Estoy 1 año y pico en el centro de monitor. Empiezo a hacer el curso de terapeuta por la universidad también. Y nada, van pasando procesos en mi vida. Van pasando procesos. Después me voy a Barcelona también. Sí. Sigo con los estudios y me hago recovery coach también, acompañante de adicto, ¿vale? Y voy pasando procesos en mi vida hasta llegar a un punto de inflexión que me planteo el con varias personas que han estado acompañándome en mi proceso en montar el centro y con alguna ayuda de gente. Me acompaña mi psicóloga, me acompaña mi terapeuta, me acompañan varias personas y decidimos fundar e inaugurar el centro. Sí, soy la cabeza visible como director, porque al principio me daba un poco de reparo por mi pasado, que fuera la cara visible del centro, ¿vale? Pero también puede verse el lado contrario, de que una persona que ha pasado por todo lo que yo he pasado, Sí. ¿vale? Puede llegar y conseguir hacer algo bueno, ¿vale? Salir de donde yo he salido, se puede salir. Y esto es en un espejo donde se tienen que mirar mucha gente, ¿vale? Muchísima gente que lo está pasando muy mal, ¿vale? Puedo ser un ejemplo para ellos. Porque el fondo que yo he tocado es muy duro, muy duro, ¿vale? Entonces se me puede ver como un ejemplo para poder salir de este mundo. Y me dijiste que en la cárcel, en tu paso, volviendo un poco atrás, te Sí, diste cuenta que dentro del fondo puede haber más fondo. sí, vamos a ver. Cuando uno toca fondo, no tiene nunca que
que esperar que ha tocado el fondo, ¿vale? Que ha tocado fondo ya. Porque después de ese fondo hay muchísimo más fondo abajo, ¿vale? Porque cuando tú estás ahí, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de la cárcel. Cuando tú estás en la cárcel, dentro de la cárcel puedes tocar mucho más fondo, ¿vale? Te puedes volver mucho peor persona. No nos equivoquemos, ¿vale? Nunca hay un fondo. El único fondo donde vas a parar es la muerte. Siempre hay mucho más fondo. Si ya has tocado fondo, siempre hay mucho más fondo que tocar. Es duro decirlo, pero esto es así. Y volviendo a tu yo de ahora, terapeuta, ¿Mm? tuviste un problema que estabas haciendo terapia, pero te llamaron otra vez hacia la cárcel por otro evento que tuviste. Sí, ¿Qué pasó ahí? nada, tuve que presentarme voluntario y nada, fue muy corto, fue entrar y salir porque esto fue un duro golpe para mí. Después de estar prácticamente un año recuperándome, que me tuvieran que decir que tenía que volver a entrar por, por nada, por un delito. Y, y nada, me presento voluntario otra vez. Pero claro, fue entrar y salir porque sí que es verdad que ahí la justicia actuó por lo menos es como yo lo vi, actuó muy bien porque, claro, yo ya recuperando mi vida, sí que es verdad que la justicia vio como que estaba reinsertándome a la sociedad y enseguida fue entrar y salir. Pero fue un duro muy golpe, un golpe muy duro para mí. Claro, una persona ya recuperada Correcto. se le vuelve a Que ya está, juzgar. que ya está en el camino de recuperación, volver a entrar a la cárcel es muy duro. Es muy duro. Porque lo único que te piensas es, vamos a ver, ¿qué he hecho yo ahora para volver otra vez a prisión? Vale. Mm. Y me gustaría que me explicases quién eres hoy. ¿Quién soy hoy? Bueno, hoy soy una persona totalmente diferente. Hoy tengo una vida por qué luchar. Tengo un propósito en la vida. Porque hoy creo que lo único que tenemos que tener, o en lo único que nos tenemos que enfocar, que se tiene que enfocar un adicto en recuperación, es en tener un propósito en la vida. ¿Vale? Si tú tienes un propósito en la vida, vas a luchar por él. Vas a ser constante, vas a hacerlo todo por lo que sea. Y hoy en día mi propósito es simplemente intentar ayudar a los demás, a dar todo el cariño y todo el apoyo que me han brindado durante estos años a mí. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo me propongo. ¿Vale? Yo no estoy aquí para ser Dios. ¿Vale? Yo simplemente estoy aquí para ayudar a los que quieren ayuda. ¿Vale? Como yo la pedía. ¿Vale? Porque yo hubo un momento que no sabía pedir ayuda. Yo no sabía pedir ayuda. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué no A sabías? que, ¿Qué te frenaba? que no sabemos. El problema es que no sabemos. Que nos vemos enfermos. Que la adicción es muy potente. La adicción es muy potente. La adicción te hace esclavo. ¿Vale? Las sustancias te hacen esclavo. ¿Vale? Y tú todos los días de tu vida, mientras estás consumiendo, lo único que te repites día tras día es mañana no lo voy a hacer. Mañana no lo voy a hacer. ¿Vale? Esta va a ser la última vez. Y no puedes. Y no puedes. Te lo repites. Tu cabeza se lo repite una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y mañana no puedes. Mañana lo vuelves a hacer. ¿Vale? Yo me acuesto hoy y mañana no lo voy a hacer. No quiero hacerlo. ¿Vale? Mañana va a ser la última vez. No. Y otra vez. Mañana vuelvo a repetirlo. ¿Pero por qué te costaba? ¿Por tu orgullo? ¿Por tu carácter de líder? Por mil historias. Por mil emociones mías. ¿Vale? Yo cualquier cosa la utilizo para consumir. ¿Vale? Mi persona la utiliza, mi cabeza la utiliza para eso.
¿vale? Y quiero pedir ayuda, pero en el fondo quiero volver a consumir. Es que es muy complicado. Lo mío es muy complicado, ¿vale? Lo mío es muy complicado. Es que no queremos, ¿vale? Pero no podemos. Es algo muy... Es que es muy difícil comprender a un adicto, creo yo, ¿vale? Es muy difícil comprender a un adicto, de verdad. Entonces necesitamos mucha ayuda. Necesitamos mucha ayuda de un profesional. Bueno, de uno no, de varios. De varios profesionales. Y para finalizar el podcast, este ¿Mm? primer episodio, me gustaría que enviases un mensaje a un consumidor, a la familia de un consumidor o una persona que tiene un amigo consumidor. ¿Qué mensaje le darías? Mira, lo principal para, sobre todo a la familia, ¿vale? Porque el problema no es, el adicto acaba por contaminar a la familia, ¿vale? Pero es que la misma familia acaba contaminándose sin querer del adicto, ¿vale? Yo lo que le pediría a la familia es que pidiera ayuda de profesionales, ¿vale? Porque el adicto siempre va a manipular y a mentir de tal manera, ¿vale? Que la familia se va a poner a su favor. Y lo único que van a conseguir es que el adicto siga en su camino. Va a seguir va a seguir consumiendo, ¿vale? Y ellos sufriendo. Que la familia pida consejo a los profesionales. Siempre. Siempre. Porque es que el adicto, es que somos muy manipuladores, muy mentirosos, ¿vale? La familia necesita ayuda de los profesionales, ¿vale? Porque no entienden realmente cómo es de mala esta enfermedad. Y una pregunta. Imaginemos que la familia necesita ayuda, porque es conocedora que es adicto, el familiar o el amigo. ¿Cómo detecta la familia ese consumo? Se detecta de muchas maneras. Normalmente, lo principal, una de las características más fuertes es el aislamiento, ¿vale? El aislamiento de la persona es lo que más rápido van a detectar, ¿vale? De primeras el aislamiento, ¿vale? El adicto, el chaval o la persona o quien sea, lo primero que va a hacer es aislarse a un lado de la familia. Eso es lo primero que van a notar, ¿vale? Siempre se va a encerrar en su cuarto, siempre va a estar aislado, siempre va a estar él un poquito separado de todos los demás. Esto es lo primero que van a detectar. Y para finalizar, antes he dicho, para finalizar, hacer una pregunta, pero me gustaría una cosa más, una última. Que hicieses una reflexión sobre tu historia y ya acabamos. ¿Qué reflexión tienes sobre tu persona? Sobre mi persona, Sí. es que no sé, a ver, ¿cómo te podría decir una reflexión? La verdad es que hoy en día estoy muy a gusto. Hoy en día no cambiaría nada de lo que tengo por volver a tomar, ¿eh? Hoy en día no. Cuando a veces me preguntan cómo consigo no volver a consumir, ¿Sí? sospeso la balanza y veo la cara de mi hijo, sobre todo veo la cara de mi hijo y no lo cambio por nada. Pues muchas gracias, Sergio, por haber venido a Más allá de la adicción. Esperemos colaborar en un futuro. Vamos Y a muchas ello. gracias por tu tiempo. Y esperemos que tu historia pueda ayudar a alguien que consuma, que se encuentre en la situación, o familia, amigos, como hemos dicho. Y muchas gracias por todo, Sergio. Muy bien, muchísimas gracias. Y gracias a los oyentes o espectadores
oyentes si lo escuchan por Spotify y a los de YouTube. Muchas gracias por todo, chicos. Esto fue Más allá de la adicción, donde creemos que la recuperación sí es posible.